Me llama la atención ahorita que mencionaba, tal vez no se puede encontrar una metodología, como usted dice, para evitar caer en noticias falsas o para filtrarlas, como usted mencionaba. Pero en este caso nosotros, y hablo de nosotros porque yo también soy alumno todavía, no he terminado mi carrera, como alumnos, porque como le comentaba, nos están viendo también en la universidad, ¿qué debemos hacer ante este tipo de noticias? ¿Cómo debemos actuar como futuros comunicadores en este tipo de ambientes en el cual no sabemos si por ser jóvenes compartimos cosas por reírnos o compartimos cosas por informar? Creo que parte de esto es muy importante. A mí me lo mencionaban varios catedráticos. Tus redes sociales hablan desde el momento en el que empezás a estudiar tu carrera. Es decir, claro, yo puedo estar compartiendo memes toda la vida. Todos sabemos que ahora en las entrevistas de trabajo revisan tus redes sociales, pero ¿cuál es el trabajo de un comunicador? ¿Cómo compartir noticias? ¿Cómo saber si son falsas? ¿Cómo filtrarlas? En resumen, la pregunta, ¿cómo debo ser yo como futuro comunicador ante este tipo de noticias? Pues primero yo diría que sobre todo en los tiempos actuales y en esta transición y en este nuevo mundo que va a surgir después del COVID-19, creo que si hubo un antes de Cristo y un después de Cristo, va a haber también un antes del coronavirus y un después del coronavirus. La comunicación va a ser, José, fundamental, y eso es bueno para los comunicadores. Creo que hace 5 años veíamos la carrera de comunicación como una carrera sin mucho futuro, en la que no iban a haber muchas plazas disponibles. Creo que se van a abrir un montón de espacios para los comunicadores, porque hoy en día las formas de comunicar, las metodologías, la cultura misma de la comunicación, las dinámicas de comunicación van a variar mucho y va a haber espacio para hacer nuestra labor. Una labor que debo decirte es delicadísima, tan delicadísima como puede ser la de un sacerdote, o puede ser la de un pastor, la de un guía espiritual, como puede ser la de un médico que está jugando con la vida o está tratando con la vida de una persona, o la de un político que tiene bajo su responsabilidad, o la de un funcionario que tiene bajo su responsabilidad el bienestar social. Creo que el comunicador que no se ha dado cuenta de que la palabra hablada, escrita, proyectada audiovisualmente, como sea, tiene poder y tiene el poder de transformar vidas, de hacer, de construir o de destruir, no está en nada. Creo que un comunicador se tiene que dar cuenta del poder y de la responsabilidad que se está entregando en sus manos desde el momento en el que accede a una red social, por ejemplo, aunque sea personal, y empieza a crear audiencia. Mucho más cuando está trabajando en un medio de comunicación. Es una enorme responsabilidad. ¿Cómo se tiene que manejar esa responsabilidad? Por un lado, creo que lo fundamental es la ética. La ética es importantísima. Tenemos que conocer de esa responsabilidad y cómo ejercerla de la mejor manera posible. Creo que ser personas de valores, los comunicadores para mí deben ser personas con valores muy bien fundamentados. Tener solidaridad, tener madurez, tener sana crítica, tener sano juicio, tener, es decir, todos esos valores, esperanza, saber que tenemos que darle a la gente esperanza, tenemos que proyectar optimismo, tenemos que proyectar no solo cosas negativas. Sí tenemos la responsabilidad de auditar el poder, sí tenemos la responsabilidad y el deber de señalar, así como lo bueno, lo malo, pero no tenemos que llenarlo de desesperanza, no tenemos que llenarlo de fatalismo, sino siempre hacerlo desde una posición positiva, inyectándole ánimo a las personas. Y por otro lado está lo que llamaría yo simplemente el desempeño profesional. Creo que tenemos que llegar a dominar las técnicas de una manera eficiente. Si vamos a ejercer el periodismo, por ejemplo, conocer las técnicas adecuadas del reporteo, de la investigación, contrastar la información, la búsqueda de fuentes distintas, la forma de documentarnos, la forma de filtrar la información, conocer los registros de una fotografía para ver si no es una fotografía falsa, en fin, técnicamente, tecnológicamente hablando, de las técnicas mismas de la comunicación, dominarlas al máximo. Entonces creo que esa combinación de una ética sólida y una tecnificación, un profesionalismo de buen nivel va a producir una generación de comunicadores comprometidos y que van a poder asumir el reto que se nos viene, porque definitivamente yo veo que a los comunicadores, sobre todo a los más jóvenes, a los que nos están escuchando esta tarde, a ti que estás todavía formándote como comunicador,
comunicador, les viene un reto grande porque ustedes son la generación que va a tener sobre sus hombros la responsabilidad de manejar, por ejemplo, imagínate las puertas que va a abrir el 5G, por ejemplo, una tecnología como el 5G en materia de conectividad, en materia de velocidad de la información, de transmisión de datos, es impresionante. Y todas estas tecnologías que están emergiendo, todos estos recursos de comunicación, todas estas aplicaciones que están ahora disponibles y que tienen componentes de comunicación. Hoy es tan fácil manipular una fotografía, hoy es tan fácil manipular un video, en fin, entonces eso va a ser un arma en las manos o va a ser también un vehículo de bendición en las manos de un buen comunicador. Así que creo que finalizo con esto, creo que para los comunicadores se abren dos caminos en este momento. Uno, el de ejercer la profesión éticamente y profesionalmente, y el otro, el de ejercerla, tal vez profesionalmente, porque puede ser un experto en el manejo de los medios y en la técnica, pero sin ética eso se convierte en un arma de destrucción. Así es. De las últimas preguntas que yo le había preparado también, quería conocer desde su punto de vista cómo ve la situación de nuestro país ante lo que está ocurriendo. Hablando en cuanto a cómo se ha manejado la información, los casos, el futuro, sabemos de proyecciones de 2 semanas, según lo que hemos visto ahorita, en esta semana justamente estamos recibiendo los casos que en teoría son el resultado de los 15 días anteriores de las medidas que se han aplicado. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve el panorama para nuestro país con esta pandemia? Pues no quisiera decir que nadie estaba preparado para lo que nos explotó en la cara, pero sí muy pocas personas realmente estaban previendo un escenario como el que estamos enfrentando en la actualidad. Entonces yo creo que casi ningún manual o plan de crisis se pudo haber anticipado a una situación como la que nosotros estamos teniendo. Por lo tanto, creo que sin duda, sobre todo para las personas en posiciones de poder, gobierno, Estado en general, municipalidades, fiscalía, en fin, todo lo que compone la sociedad salvadoreña, las fuerzas vivas, los empresarios, los gremios, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los organismos de cooperación, realmente es algo sin precedentes que ha obligado a reinventarse, a reaccionar muchas veces en minutos. Por lo tanto, cuando tú te mueves con esa dinámica de la reacción inmediata, siempre hay márgenes de error, por supuesto. Y en ese sentido, yo pienso que podríamos ser un poquito benevolentes y entender que esa situación pues demanda generalmente una situación extraordinaria, demanda de medidas extraordinarias, y eso es lo que está sucediendo. Lo que sí yo considero importante es que tenemos que ir acumulando y aprendiendo también rápidamente. Estamos en un curso intensivo de realidad en este momento, como mundo, como sociedad. Y ahora, ahí también de nuevo tenemos dos opciones. Asumimos con humildad nuestros errores, aprendemos de ellos, mejoramos, reorientamos, o simplemente nos vence el orgullo, nos vence el egoísmo y seguimos implementando aquellas acciones que nosotros consideramos que son las correctas. Entonces, de nuevo, esto se puede llevar al campo de la moral, al campo de convertirlo en un dilema ético. Y entonces es importante en ese sentido entender esta realidad. Pero de nuevo, volviendo a tu pregunta, definitivamente es un escenario que pocos habrían podido prever. Por lo tanto, yo creo que no habían muchos escenarios estandarizados ya, con escenarios de respuesta y de reacción posibles ante escenarios probables o posibles, y eso nos obliga a ser creativos, a ser innovadores, a pensar un poquito fuera de la caja. Si somos realmente abiertos y utilizamos esto de la mejor manera posible, creo que la humanidad a través de esta experiencia va a crecer de una manera impresionante y nos va a preparar mejor para un futuro que, si nosotros actuamos con la responsabilidad suficiente, va a ser mejor. Porque todas las crisis pasan. Cuando uno estudia la crisis se da cuenta de que las crisis siempre tienen un punto de inicio, suben a su fase aguda y después
se vienen para abajo, ¿no? Y lo que tenemos que evitar es que esto se vuelva una crisis crónica, ¿verdad? Que se quede en un estado de no cambio, que no nos permita superar esto, pero generalmente las crisis tienen una gran dosis de enseñanza, tienen muchas lecciones, tienen lecciones aprendidas, no prácticas adecuadas que van surgiendo de experiencias dolorosas. Entonces, si nosotros aprendemos a utilizar el dolor como un trampolín para el crecimiento, creo que vamos a estar bien, José. Creo que vamos a crecer como sociedad y no me compete a mí realmente calificar de bueno o malo lo que se está haciendo. Yo simplemente veo la realidad, puedo ver lo bueno, puedo ver lo malo, pero personalmente creo que nuestra misión es mantener la esperanza en este momento. Como te digo de nuevo, no negar lo malo. Porque te voy a mencionar un caso concreto. No está bien que un policía, por las razones que sea, le meta un par de balazos a un muchacho que se estaba resistiendo a ser capturado en medio de la cuarentena. Y los periodistas estamos obligados a denunciar ese tipo de cosas para que el sistema pueda recomponerse a sí mismo, para que el sistema pueda entrar en acción y pueda evitar que esto se convierta en una cultura del abuso, en que se rompan las garantías de las personas, un irrespeto a los derechos humanos. Pero hay muchos otros ámbitos en los que realmente no deberíamos estar opinando, no deberíamos estar calificando, porque eso nos lleva a una posición de ser jueces o a una posición de justicia propia que quizás en este momento no sea la más conveniente. Ayer que yo hablaba, y retomando también parte de sus palabras, que hablaba con un compañero, decíamos, no solo se trata de aplaudir lo bueno, se trata también de criticar lo malo. O sea, al final, como comunicadores, como población en general, tenemos que saber, como usted decía, o sea, tomar las cosas malas y tomar las cosas buenas, hacer nuestro propio análisis. Y yo creo que, como usted decía, tal vez no la palabra denunciar, pero decir las cosas que quizás no nos parecen buenas son las cosas que hacen que esas situaciones mejoren. Muchas veces nos quedamos callados ante muchas situaciones, y esto pasa en cualquier aspecto de la vida, y por quedarnos callados es que las situaciones no mejoran. Eso es como que tengamos un amigo que comete ciertos errores, y si no le damos un consejo, pues probablemente nunca lo sabe. Entonces es parte también de nuestra labor ser críticos con lo que está pasando. Yo creo que también este tipo de situaciones, como usted lo mencionaba, saca ese lado más salvadoreño, diría yo, el lado más bonito de las personas. Hemos visto muchas situaciones en las cuales gente ayuda a otras, gente alimenta a otras, gente comparte lo poco que tiene con otras personas, y creo que es parte de lo que usted mencionaba, el hecho de tomar ese dolor de lo que está pasando y convertirlo en situaciones buenas, que creo que quién más que ustedes que pasan viendo todo lo que pasa, esos materiales sin editar, donde se ven situaciones que en realidad conmueven, y como usted decía, hace que desde el punto de vista periodístico tengan que soportar y hacerse el fuerte ante este tipo de situaciones también que pasan. Mira, yo creo que las crisis tienen una característica, y es que se vuelven un espejo de la sociedad en la que nosotros vivimos. Yo creo que todos nos estamos dando cuenta de que estamos hechos los salvadoreños. Y así como hay salvadoreños que en medio de la crisis hacen enormes sacrificios, no solo por sus familias o por sí mismos, sino por los demás, y van a buscar comida y lo meten a un pick-up y lo van a repartir, o los médicos, el personal sanitario que lo vemos en la primera línea, atendiendo no por obligación o por un salario, sino por amor, por solidaridad a las personas que están enfermas. Así también vemos muchos que en medio de esta situación están robando, gente que está maldiciendo, gente que está utilizando aprovechándose de la situación. Entonces yo creo que eso es importante, que nos podamos ver en ese espejo como sociedad, y es lo que yo te decía, y a lo mejor lo que vamos a ver no nos guste, porque a veces cuando nos levantamos en la mañana con el cabello parado, todos con cara de recién dormidos, a lo mejor no nos gusta lo que estamos viendo en el espejo, pero esa es la realidad, lo que está ahí adelante. Entonces, ¿qué haces ante esa realidad? ¿Cierras los ojos, te das la vuelta, la niegas y sigues tu camino porque tú estás bien, o haces algo al respecto? ¿Ves lo que te corresponde a ti y lo cambias, aportas algo a la sociedad? Y por eso es que yo realmente creo que quizás, y voy a disentir contigo un poquito en ese sentido, yo creo que a los periodistas no nos toca criticar por criticar. Sí tenemos que auditar y tenemos que señalar, pero además tenemos que proponer. Y ese es el punto, que aquí tenemos a muchísimas personas
despotricando, criticando, maldiciendo, etcétera, 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 pero no aportan. No están aportando nada. Simplemente se quedan con el señalamiento sin aportar algo positivo, algo que nos lleve a una reflexión, algo que nos lleve a un cambio. Sí tenemos que denunciar cuando sea necesario denunciar, pero eso ya cumplir con nuestro deber ciudadano. Sí tenemos que señalar, y muchas veces el periodismo consiste en eso, en señalar, en auditar, en señalar los errores del poder. Pero también tenemos que aportar, también tenemos que incorporar un segundo mensaje que nos lleve a una reflexión, que nos lleve a una enseñanza, buscar siempre cuál es la lección que se encuentra. Y hoy por hoy vernos en ese espejo y a partir de ese espejo ver cómo somos como sociedad salvadoreña, y lo que haya que cambiarlo, cambiarlo, y lo que haya que fortalecer, fortalecerlo. Esa es mi opinión. Así es. Bueno, para ir ya cerrando un poco, creo que es de las preguntas que sinceramente me gusta más hacer cuando hablo con alguien, independientemente de si es en vivo o si es una plática casual, y es porque a mí me gusta mucho conocer también las experiencias de las personas en sus trabajos. Yo le ponía ahí, cuando le mandaba más o menos lo que vamos a platicar, cuál ha sido la experiencia más bonita, la experiencia que usted ha dicho, por esto es que me metí a los medios. ¿Cuál ha sido ese momento en el cual usted dijo, para esto es que en realidad me esforcé? Fíjate que esa pregunta me la han hecho bastantes veces y generalmente yo trataba siempre de ubicar un hecho, un evento que me marcó, que no sé, que me dejó más lecciones que otro, y después de mucho meditar he llegado a la conclusión de que la vida misma es el gran evento que me ha marcado a mí. Entonces la oportunidad de ser periodista, ya el otro año cumplo 40 años de estar en los medios de comunicación. Entonces 40 años, la acumulación de las experiencias de un comunicador durante 40 años son para mí la experiencia que yo podría compartirte. Entonces, ¿cuál es el evento que me ha marcado a mí? 40 años de hacer periodismo, 40 años de hacer comunicación. Si empezamos a deshojar ese evento como que fuera una cebollita que le vamos quitando capas, bueno, ahí hay, José, ¿para qué te cuento? Imagínate cubrir una guerra civil, todo lo que puedes ver, todo lo que puedes escuchar, lo que puedes sentir, terremotos, elecciones, erupciones volcánicas, invenciones, haber reportado cuando entró el internet a El Salvador, por ejemplo, ¿no? O sea, es una suma de cosas que van creando esta experiencia que yo le llamo vida, y por eso, si me pidieras, no lo has hecho, pero si me pidieras definirme en una sola palabra, yo me considero un aprendiz de la vida. Nunca se deja de aprender y las experiencias se van acumulando y van sumando y te van convirtiendo en el ser humano que tú eres. Así que esa es la gran experiencia, José, se llama vida, y es una vida de 40 años en los medios de comunicación. Y 40 años que en realidad hablan bastante bien. Yo, como le decía, tuve el honor de conocerlo y creo que igual cuando hablaba con mi familia hace un rato que les comentaba con quién iba a hablar, me decían que lo han visto, que obviamente uno nota cuando un periodista tiene ese profesionalismo para hablar y para mencionar noticias. Yo siempre notaba cuando trabajaba con usted que hacía sus apuntes, que revisaba, que comprobaba la información, y creo que eso es parte de lo que usted menciona. Nunca se deja de aprender. Nunca puedes estar tan confiado de lo que ya sabes por experiencias pasadas, sino que el día a día puede ir cambiando, y creo que esa es de las cosas que yo también admiro de usted. Y finalmente, quizás un consejo para las personas que están estudiando comunicaciones o están animándose a estudiar comunicaciones, tal vez desde el punto de vista de un periodista o tal vez desde el punto de vista como persona, ¿qué le recomendaría usted a estos jóvenes que quieren animarse a entrar a este mundo? Mira, esto también yo lo he dicho con anterioridad y me parece que algo honesto para alguien que quiere estudiar la carrera de las comunicaciones es realmente preguntarse si hay vocación, porque esta es una carrera que requiere vocación. Muchos ven las comunicaciones como una carrera donde no hay mucha matemática o física, o voy a trabajar en la televisión, me voy a volver un influencer en las redes sociales. Entonces como que el ego se pone en primer lugar, pero esta es una profesión de mucho, si tú la quieres ejercer con honestidad, es una profesión de mucho sacrificio, sobre todo si vas a ejercerla
digamos, desde el ámbito del periodismo, desde el ámbito de las relaciones públicas, de la comunicación institucional. Es decir, hay un compromiso social, personal y ético. Entonces creo que el primer paso es descubrir realmente si tenemos la vocación para ejercerla, si nos apasiona realmente la comunicación. Y si ese es el caso, preguntarnos si estamos dispuestos a ejercerla de una manera ética, de una manera que exprese valores, que exprese compromiso social, que exprese compromiso con nosotros mismos. Porque si ese es el punto, si tú tienes la pasión, la vocación y los valores, tienes un fundamento importantísimo para llevar adelante la carrera. Lo demás es técnica, lo demás es tecnología. Y te lo puedo decir yo, que he tenido que adaptarme de una máquina de escribir Crown cuando empecé en la que ocupábamos papel carbón, chelito para corregir, sin internet, sin teléfonos celulares, en que muchas veces nos tocaba transmitir desde teléfonos públicos a los que había que echarle monedas. Yo empecé así haciendo periodismo y eventualmente vi llegar el videotape, eventualmente vi llegar la internet, vi llegar los teléfonos celulares, etcétera. Entonces, yo en ese sentido he tenido que irme adaptando a las tecnologías que han ido emergiendo a lo largo del tiempo. Pero creo que lo que a Salvador Castellanos le ha permitido estar 40 años en el ejercicio de esta labor, sin decir que soy perfecto y que he cometido y sigo cometiendo muchos errores como persona y como profesional, es que yo me lo pregunté algún día y descubrí en mí que tenía pasión, que tenía vocación y decidí ejercer esta profesión desde una perspectiva ética y de valores. Como te repito, he fallado muchas veces, pero he tenido esas tres cosas presentes. Lo demás ha sido tecnología. Entonces, ese es mi consejo. Pregúntense, vocación, pasión, ética, van bien. Excelente. Bueno, Salvador, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta conversación. De verdad me interesaba mucho hablar con usted porque creo que vale la pena tomarnos un poco de tiempo para informarnos bien, para conocer un poco cómo está la situación. Creo que también vale la pena, y creo que lo vimos al principio cuando nos comentaba cómo es usted, apreciar un poco también la naturaleza, salir. Yo creo que este tipo de situaciones hace que uno, a pesar de que esté encerrado, porque es como tenemos que estarlo, pero de vez en cuando asomarse a la ventana, de vez en cuando tomar un poquito de aire tampoco está mal, porque obviamente estamos en un país y estamos en una situación en la cual tenemos mucho estrés y muchas personas obviamente igual padecen de ansiedad y todo esto, pero de verdad muchas gracias por haber tomado la llamada, por haber aceptado. Y quizás para despedirnos, sí me gustaría que lo que usted mencionaba nos diera ese mensaje que muchas personas quizás necesitan también, ese mensaje final de la llamada para decirnos, como usted decía en los medios, en las noticias, darnos ese mensaje de aliento también a las personas que están viendo este video. Quizás si yo pudiera resumirlo en una frase, sería: todo estará bien. Mira, con 58 años no lo he visto todo, pero he visto muchas cosas. Y yo puedo asegurarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando que siempre hay un mañana, que detrás de la tormenta más oscura de la vida siempre el sol está brillando. Y si nosotros tenemos la actitud correcta, aunque tengamos que entregar cosas que nos duele entregar, eventualmente estaremos bien. Hay que cuidarse mucho en esta época. Mencionaste un punto fundamental: nuestra salud mental, emocional y espiritual y física son importantes en este momento y tenemos que darle importancia a cada uno de esos aspectos del ser. Somos holísticos, los seres humanos somos holísticos, somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, y hay que darle tratamiento y mantenimiento a todos esos aspectos. Y sobre todo para mí personalmente, la principal clave de vida ha sido hablar un lenguaje universal que es el lenguaje del amor. No me refiero con el amor pasional, en ese sentido, o el amor sexual o romántico. Me refiero al amor como estilo de vida, dar sin esperar nada a cambio, relacionarse, abrazar, sentir, creer, crecer, admirar, contemplar, servir. Son principios de vida que a mí personalmente
me han llevado pues a un estado de realización personal, a sentirme pleno como persona, y hoy por hoy sigo practicando esa filosofía de vida, ese estilo de vida, y créeme que da resultado. Así que no me quedaría más que decirle a la gente que nos escucha: ánimo, ánimo, vamos a salir adelante, todo va a estar bien. Excelente. Bueno, Salvador, muchas gracias. Ya no le quito más tiempo porque sé que tiene que irse para el canal. Así que de verdad, muchas gracias por haber aceptado la llamada y de verdad gracias por habernos compartido un poco también de esa experiencia enriquecedora en los medios de comunicación. Gracias, José, y un saludo a todas las personas que nos escucharon y nos vieron. Nos vemos, Salvador.